Buenas tardes para todos. Agradezco la invitación a este simposio por parte de la Junta Organizadora en cabeza del doctor Germán Ospina y el doctor Andrés Gutiérrez. Bueno, para hablar de manejo de miomatosis uterina incidental, estos son mis conflictos de intereses. No tengo conflictos de intereses en relación con este tema de la conferencia. Y bueno, cuando me invitaron a hablar de miomatosis uterina incidental en pacientes sin infertilidad, primero es un tema en realidad difícil de definir. Y al igual muchas personas y colegas me preguntaron, bueno, ¿qué significa incidental? Y en realidad es un tema difícil. Entonces lo primero que hice fue irnos a la definición de la Real Academia de la Lengua, que dice que en la cual encuentro tres definiciones para esta palabra. Un hecho asociado accesorio pero que es de menor importancia, un hecho que sobreviene en algún asunto y tiene relación con él, o un hecho o suceso que ocurre de manera inesperada. Bueno, para el tema que vamos a tratar en relación con la miomatosis, consideraría que es la última definición, la miomatosis que nos ocurre de manera inesperada. Hablar de inesperado e incidental, creo que todas las pacientes no es muy frecuente en general. Todas las pacientes que llevamos a estudio, le hacemos una historia clínica, una anamnesis, un examen físico y probablemente nos ayudamos de las ayudas diagnósticas como la ecografía, la resonancia nuclear magnética, la histerosonografía, la ecografía 3D. Entonces, lo más frecuente de incidental o inesperado en miomatosis sería el hallazgo incidental que se nos ha pasado al examen físico o en la historia clínica y que lo podemos detectar por ecografía. Cuando ya estamos hablando de un hallazgo incidental en cirugía, yo lo coloco aquí poco frecuente. ¿Por qué? Porque en general todos sabemos que debemos hacer una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico y debemos mandar una serie de exámenes paraclínicos e imágenes que están al alcance de todos nosotros y de los pacientes para poder llegar con un diagnóstico confirmado con imagen. Es decir, no es frecuente. Y yo creo que el deber ser de todos nosotros como ginecólogos es llevar una paciente a una cirugía con un diagnóstico claro. Entonces, en eso quiero hacer énfasis. Lo incidental tal vez es responsabilidad de nosotros. Lo inesperado también es responsabilidad de nosotros. Entonces, las preguntas a responder en esta conferencia es cuándo debemos operar o resecar un mioma. Todos los miomas afectan la fertilidad. ¿Cuándo tratamiento médico o cuándo tratamiento quirúrgico? Para eso vamos a recurrir al final de la conferencia a revisar la literatura en los últimos años con evidencia, como son unos metaanálisis, algunos ensayos controlados y aleatorizados y una serie de casos y controles. ¿Cuándo debemos resecar un mioma? Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta es conocer, como todos ya sabemos, la clasificación de los miomas FIGO 2012, donde vemos los miomas submucosos que ustedes conocen, que son 0, 1 y 2. Ya sabemos que el 0 está totalmente dentro de la cavidad y los otros, el intramural, el 1 es un intramural con menos del 50% dentro de la cavidad y el 2 con más del 50%. También tenemos los miomas que van de 3 al 8, que son miomas que son intramurales y subserosos, ¿sí? El 7 es un mioma pediculado, como el que vemos acá, y tenemos alguna combinación de miomas híbridos, que pueden ser subserosos, intramurales y pediculados. ¿Qué factores de riesgos debemos tener en cuenta en este caso? Para abordar y definir el manejo de una miomatosis incidental. La edad de la paciente, el deseo de fertilidad, la severidad de los síntomas, el tipo y tamaño según la clasificación FIGO, la localización de esos miomas, el número de miomas es importante y los antecedentes médicos o quirúrgicos, porque la paciente podría tener antecedente de tratamiento médico de esos miomas en algún momento o haber tenido algún tratamiento quirúrgico anterior de tipo miomectomía por laparotomía, laparoscopio o histeroscopio.
Cuando tenemos los miomas submucosos 0, 1 y 2, estos miomas en general deforman la cavidad uterina, como lo vieron en el gráfico, pueden producir infertilidad por alteración de implantación y generalmente son sintomáticos produciendo hemorragia uterina normal. La vía ideal para el manejo de los miomas submucosos es la histeroscopia, pero quiero recalcar, todo paciente con mioma submucoso que llevamos a cirugía debemos, en la ayuda diagnóstica, en los paraclínicos, en el ultrasonido que nos reportan, debe ir primero la clasificación FIGO muy clara de esos miomas y segundo aplicar y definir también el ecografista de conocer la clasificación de LASMAR de los brasileros, que nos define las vías y nos puede definir la vía y el tiempo quirúrgico o los tiempos quirúrgicos para abordar ese mioma por histeroscopia. Entonces, la clasificación de LASMAR habla, tiene en cuenta, fue emitida en el 2005. Se denominó también asociada a una clasificación STEP-W y fue corregida en el 2008 y toma una serie de parámetros que se deben ver en la ecografía, como son penetración del mioma, ¿sí? Entonces, y a cada uno de esos ítems se les da un puntaje. Por penetración, si es un mioma tipo 0, no se le da puntaje, el puntaje es 0. Si es un mioma tipo 1, se le da 1 de puntaje, y si es un mioma tipo 2 se le da 2 puntos. El tamaño del mioma, si es menor de 2 centímetros no se le da puntaje 0, si está entre 2 a 5 se le da 1 y si es mayor de 5, 2. ¿Dónde está localizado el mioma? Si está en el tercio inferior, en el tercio medio y en el tercio superior, y a cada uno de esos se les da un puntaje. ¿Cuánto compromete de la pared la base del mioma? Si compromete menos de un tercio, el puntaje es 0. Si compromete entre un tercio y 2 tercios, el puntaje es 1. Y si compromete más de 2 tercios, que es muy grande, el puntaje es 2. Y si está en la pared lateral, se le suma un punto más. Entonces, con todas aplicando esta clasificación con los puntajes de acuerdo a la localización que dicen los ecografistas, clasificamos los miomas en 3 grupos para abordarlos desde el punto de vista quirúrgico. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 son los que tienen puntaje de 0 a 4, que serían de baja complejidad y que en un 90% los podemos realizar por histeroscopia en un primer tiempo. Grupo 2 tienen un puntaje sumatorio de 5 a 6. Son de alta complejidad, se pueden abortar con histeroscopia, pero les podríamos dar un tratamiento médico previo por el tamaño. Y podemos considerar que puede hacerse por histeroscopia, pero en 2 tiempos, advirtiéndole a la paciente que se le hace un primer tiempo para resecar una parte y luego de 1 o 2 meses un segundo tiempo. Y por último, el grupo 3, que serían miomas con un puntaje de 7 a 9, en el cual ya no se tiene en cuenta y no se podría hacer por histeroscopia porque es un mioma que se tiene que abordar por la laparoscopia o laparotomía. Ahora, en relación con los miomas intramurales que van de FIGO 3 a FIGO 8, ¿sí? Estos miomas, si generan estos miomas que observa uno, en los cuales está asociada la infertilidad, después de descartar múltiples causas o sintomatología de hemorragia uterina normal, esos miomas se deben resecar. O miomas intramurales de más de 4 centímetros o más que pueden afectar la fertilidad o los resultados de reproducción asistida, porque según estudios pueden afectar la perfusión vascular y el crecimiento endometrial. Esos miomas también, si hemos estudiado absolutamente todo, si hemos descartado todas las causas de infertilidad y vemos que lo único que nos queda son los miomas intramurales, deberíamos resecarlos. ¿Cómo? 2 opciones, por vía laparoscópica o por laparotomía. Pero hay unos criterios claros para la laparoscopia. Se sugiere que no sean más de 3 o 4 miomas menores de 4 centímetros y que no sea un mioma mayor a 8 o 10 centímetros. Además, se recomienda que los miomas que están en localización de los cuernos o los trayectos de las uterinas, donde puede haber un sangrado mucho más abundante, deberían abordarse por laparotomía.
Entonces, esos son los criterios que debemos tener para poder determinar la vía. Cuando son más de 3 o 4 miomas, desde el punto de vista de la sutura intracorpórea que uno hace en la laparoscopia, es mucho más compleja y los procedimientos se prolongan más de 2, 3 horas con neumo, y eso hace que aumente la comorbilidad de la paciente, y eso es lo que no debemos aumentar. Por último, esta es la otra pregunta: ¿todos los miomas afectan la fertilidad o los tratamientos? ¿Cuándo utilizar tratamiento médico y cuándo quirúrgico? Para ello, pues vamos a revisar la literatura. Esta es una revisión sistemática de un grupo de la China, donde revisan las tasas de fertilidad y de embarazo después de hacerle tratamientos conservadores de mioma por miomectomía con diferentes vías de abordaje, y a algunos se les dio tratamiento médico con ulipristal. Entonces, ¿cuáles fueron los tipos de tratamiento? Acetato de ulipristal oral, miomectomía, embolización uterina, canalizando, cateterizando la arteria uterina y luego embolizando con colzo o con espumas el vaso que nutre el mioma, o ablación por radiofrecuencia guiada por ultrasonido o resonancia. Vemos aquí que en el grupo de ulipristal 12 pacientes, en el grupo de miomectomía los estudios 1.575 pacientes embarazadas, en el de embolización uterina 424 pacientes y en el de ablación 420 pacientes. Entonces, vamos a mirar la conclusión. Aquí se analizaron múltiples variables en este metaanálisis, tasa de nacidos vivos, y observamos que la mayor tasa de nacidos vivos definitivamente la tuvo la miomectomía, la menor tasa la embolización. Vemos también el tiempo de latencia entre el tratamiento y el embarazo, que casi siempre estuvo entre los 10 a los 15 meses en todas las pacientes, pero llama la atención que la menor tasa de nacidos vivos fue la de la embolización, y el mayor número de abortos se presentó también con tratamientos de embolización, y el mayor número de complicaciones. Se analizaron como complicaciones las anomalías placentarias en relación con placenta previa, ácreta, abrucio, y miren ustedes que el mayor grupo fue el de la embolización. Entonces, en conclusión, la miomectomía se asocia con mejores resultados en el embarazo, y el acetato de ulipristal fue el único tratamiento médico que se utilizó, pero la evidencia es limitada en relación con el embarazo, con las tasas de embarazo. Este otro estudio es otro estudio de otro grupo de la China, donde es otro metaanálisis donde habla del impacto que puede generar en tratamientos de reproducción asistida, in vitro y de fertilización in vitro y transferencias de embriones en pacientes que tienen miomas intramurales que no distorsionan la cavidad, o sea que no son sintomáticos. Evalúan el impacto de esos miomas en cuanto a la relación en la cavidad sin distorsionar en relación con los desenlaces de IVF y transferencia de embriones. Tomaron 885 artículos que fueron revisados, se fueron descartando artículos duplicados, se fueron descartando artículos que no cumplían los criterios de inclusión, y al final se tomaron 28 estudios que se incluyeron en el metaanálisis. Con una muestra de 9.189 ciclos de IVF y un número de pacientes de 1.534 con 7 estudios prospectivos. ¿A qué conclusiones llegaron? Miramos aquí en relación con la tasa de nacidos vivos, en esta tabla, en este diagrama, en esta curva, miramos cómo en tasa de nacidos vivos fue mucho menor la tasa de nacidos vivos en los pacientes que tuvieron miomas intramurales, con un intervalo de confianza menor de 1 y una P de 0.0002. En relación con la tasa de embarazo clínico, de igual manera, vemos que el intervalo de confianza también fue menor de 1
y hubo menor tasa de embarazo clínico en las pacientes con miomas intramurales que no distorsionaban con respecto a las pacientes que no tenían miomas. En relación con la tasa de implantación, volvemos a ver lo mismo. Esto de pronto también está como en el límite de la tasa de implantación, pero es un intervalo de confianza que apenas llega al 1 y nos habla que hubo menor tasa de implantación en las pacientes con fibromas o miomas que deformaban la cavidad. Y por último, en relación con la tasa de abortos, vemos que en las pacientes con miomas intramurales que deformaban la cavidad, vemos que el intervalo de confianza sí es mayor de 1 y hay mayor número de abortos. En conclusión, los miomas intramurales en pacientes con infertilidad, en pacientes que están llevadas a técnicas de reproducción asistida que no distorsionan la cavidad, definitivamente aumenta tanto en los embarazos naturales como en los de técnica de reproducción asistida, disminuyen tasas de embarazo clínico, tasas de recién nacido vivo y aumentan el riesgo de abortos. Este es otro artículo de un grupo español del Instituto Universitario de Exeus en Barcelona, que todos conocemos que es un referente importante en Europa, donde evalúan el efecto de los miomas intramurales que no distorsionan la cavidad en relación con las técnicas de reproducción asistida. Es un estudio de corte donde se tomaron 1072 ciclos de IVF y se dividieron en grupos. En las pacientes que no tuvieron tratamiento antes de la técnica de reproducción asistida fueron 473, pacientes que se les realizó tratamiento posmiomectomía fueron 79 y un grupo control que no tenía miomas. Entonces vemos que de los 200, que el grupo control fueron 520 pacientes con miomas subserosos fueron 117 y miomas intramolares 255. De los miomas intramolares de los 255, 32 no distorsionaban la cavidad y 32 distorsionaban la cavidad y 223 no distorsionaban la cavidad. Se evaluaron la tasa clínica de embarazo, la tasa de implantación y el parto con coeficientes de confianza. Entonces, vemos cómo en las pacientes con miomas que distorsionan la cavidad, ¿sí?, hubo menor tasa de embarazo, ¿sí?, y a su vez también en los pacientes que tenían intramurales sin distorsión hubo mayor número de partos y mayor número de embarazos. Este es otro estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis donde se utiliza tratamiento con acetato de ulipristal para mirar qué tanto disminuyen los síntomas que producen estos fibromas utilizando acetato de ulipristal y la calidad de vida en estas pacientes. Pues es un estudio randomizado controlado. Todos sabemos que el ulipristal es una molécula que inhibe receptores específicos de progesterona, produciendo un efecto antiproliferativo y apoptótico que al final de cuentas reduce el tamaño del mioma y disminuye los síntomas de severidad como el sangrado y genera una mejor calidad de vida. Obviamente se habló en un comienzo de los efectos adversos, pero los efectos adversos son alrededor del 5% a nivel de función hepática y pues para eso se recomienda realizar pruebas de función hepática en estos pacientes antes de iniciar el ciclo de ulipristal de 3 meses y al mes para saber la respuesta al manejo. Aquí vemos los resultados. Se tomaron 374 artículos, se fueron depurando, ¿sí?, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión y se seleccionaron 6 estudios en el metaanálisis, con un total de 1.121 pacientes. Aquí vemos el diagrama, un diagrama forest plot, donde vemos claramente que las pacientes
que se les dio acetato ulipristal comparadas con las pacientes que se les dio placebo, disminuyeron dramáticamente su sangrado y entraron en amenorrea. Y en este otro diagrama Forest Plot vemos también cómo estas pacientes disminuyeron dramáticamente también sus síntomas de severidad con respecto a las que recibieron placebo. En conclusión, en este artículo se logró significativamente la amenorrea y la reducción del sangrado y mejorar la calidad de vida con acetato ulipristal. No hubo una evidencia clara en relación con los efectos adversos y fue insuficiente. Y no hubo tampoco suficiente evidencia para compararlo con acetato de leuprolida. Este es otro estudio multicéntrico que evalúa el efecto del acetato ulipristal en pacientes que fueron llevadas a miomectomía, tomando la opinión de los cirujanos que operaron esas pacientes que tuvieron tratamientos previos. Entonces compararon inicialmente la experiencia quirúrgica en la miomectomía en las pacientes con miomas tratados con ulipristal previo. Evaluaron el tipo de ruta o vía de quirúrgica que se utilizó y se le dio un cuestionario a los cirujanos para que describieran cómo se sintieron durante la cirugía en relación con la consistencia, la localización y la disección de sus miomas. Aquí vemos cómo fueron distribuidas. Fueron 309 miomectomías, 140 se les hizo histeroscopia, 169 se les hizo laparoscopia y laparotomía. El 65% por laparotomía y el 35% por laparoscopia. Del grupo de histeroscopias, el 21% recibió ulipristal y un 13% recibió como otra alternativa médica análogos de GNRH y otro grupo no recibió absolutamente nada, que fue el 60%. En el grupo de laparotomía, laparoscopia, 27% recibieron ulipristal, 5% recibieron análogos de GNRH y 62% no recibieron tratamiento. ¿Cuáles fueron los resultados? En relación con la histeroscopia no hubo una diferencia clara en relación con la evaluación estadística, en relación con el sangrado, con la enucleación, extrusión y la cantidad de líquidos que se pasaron y se infundieron en las pacientes. No hubo diferencia entre ulipristal, análogos de GNRH y no colocada. Pero si nos vamos a la laparotomía y la laparoscopia, sí vemos que los cirujanos reportan dificultad, un poco más dificultad en la disección y el plano de clivaje y enucleación de esos miomas. Era mucho más difícil separarlos del miometrio y los miomas también, muchos se constituyeron o se transformaron en miomas mucho más blandos, de manera que sí puede afectar un poquito. Más miomas blandos se describieron con respecto a los que no recibieron tratamiento. Por ejemplo, 30% de miomas más blandos con respecto a un 16%. Entonces, finalizando para llevar a casa, las conclusiones son las siguientes. Los miomas submucosos que son sintomáticos afectan la tasa de embarazo e implantación, se deben resecar. Los miomas intramurales se resecan si son sintomáticos o tienen un crecimiento rápido. La resección de miomas intramurales en pacientes con infertilidad sin otra causa asociada aumenta la tasa de embarazo, la tasa de nacido vivo en casa y disminuye la tasa de abortos. La miomectomía sigue siendo el tratamiento de mejor efectividad en el tratamiento de los miomas. Y el ulipristal disminuyó sangrado, síntomas y tamaño del mioma, pero no demostró aumentar la tasa de embarazo con respecto a otros tratamientos. Muchas gracias.